Hoy vamos a hacer nuestros CIPAS de curso de aplicación de cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamiento. Es la unidad 3 de este curso Pensamiento Lógico Matemático. Ya estamos en la recta final, pues, de nuestro curso de Pensamiento Lógico Matemático. Solamente queda la tarea 3, que está para entrega antes del 31 de diciembre. Y el cuestionario, que es la tarea 4, que es un cuestionario que será de todo lo visto, digamos, en el curso. Y entonces, digamos, ya estamos pues en la recta final pues de este curso de pensamiento lógico matemático. En el día de hoy estoy con el profesor, con el tutor Eison Navarro del CEAT de Puerto Colombia, y quien les habla, Lenka Tamayo del CEAT de Valledupar. La idea de hoy es dar unas generalidades de lo ya comentado en las web conferencias de esa tarea y de los ejercicios también de la web que fue realizada ayer martes, de la tarea también de la tarea número 3. Y vamos a hacer como unos ejercicios de aplicación. Listo, profe. Ya en el chat está compartido, para los que en el chat ya está compartido la asistencia. Entonces, digamos, en esta unidad vamos a hablar de un tema muy importante, que son los cuantificadores. Esta unidad 3 está muy relacionada con nuestra unidad 1, que fue la parte de lógica de proposiciones, de conectores, y también toca algo pues de conjunto de la tarea ya realizada. Entonces, cuando hablamos de cuantificadores, estamos hablando, un poco atrás, profe, qué pena, estamos hablando de, digamos, ese término, esa palabra, esa expresión que nos va a determinar una cantidad. Cuantificar siempre se va a relacionar a una cantidad. Hasta este momento del curso, nosotros en las proposiciones que hemos utilizado han sido de tipo cualitativas, es decir, hemos hablado de alguna característica como tal. Desde ahora, entonces, vamos a utilizar términos, ¿cierto? Algunas expresiones que son los cuantificadores que me van a determinar, van a dar la connotación de una cantidad. Entre esas tenemos palabras tales como todos, alguno, ninguno, no todos, solo uno. Estos cuantificadores son de dos tipos. Coloca, profe, adelante. ¿Si me escuchas? Bueno, estos cuantificadores Sí. son de dos tipos. Listo, qué pena. Son el universal y el existencial. El existencial también se llama particular. Es importante que, digamos, tengamos en cuenta esa parte de simbología. Recuerden que desde que vimos la unidad 1 y la unidad 2, tenemos en cuenta esa parte de ese símbolo, y que ese símbolo de ese lenguaje natural, nosotros hemos pasado a ese lenguaje simbólico y viceversa. Del lenguaje simbólico hemos pasado, digamos, a ese lenguaje natural. Entonces, en esta unidad también tenemos unos símbolos. El símbolo tenemos para el cuantificador universal, ese es esa A hacia abajo, ¿cierto? Y recuerden que su nombre lo dice. Si vamos a hablar de cantidad universal como tal, estamos hablando del todo. Entonces, siempre que nos hablen para todo, para cada, para cualquier, ¿cierto? Ninguno, por ejemplo, él también es un cuantificador universal. Y el existencial, como su nombre lo dice, existe, o también se le puede llamar cuantificador particular, es decir, solamente uno cumple con las características. Y el símbolo es esta E que va hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Y entre las expresiones que se utilizan son existe algún, algunos, algún, existe por lo menos, existe por lo menos uno, alguno no presenta, ¿listo? Ahí estamos hablando pues de la negación. Recuerden que, digamos, la simbología es importante tenerla en cuenta. Cuando nosotros vamos hablando de esos cuantificadores universales, ese cuantificador universal puede ser afirmativo o negativo, ¿sí? Por ejemplo, todas las frutas son dulces, ¿sí? En esa expresión, digamos, me está hablando de que toda fruta es dulce, para ese ejemplo, ¿no? Porque sabemos que hay frutas que no son dulces. Entonces, yo ahí puedo decir que eso es una proposición que tiene un cuantificador de tipo universal, porque está utilizando todos. Y recuerden que esa palabra todos me indica todos los elementos que están en ese conjunto universal. ¿Listo? Y tenemos también ese universal negativo, que es expresado, ¿cierto?, por la palabra ningún o ninguno. Recuerden que decir no todo
¿cierto? Es la negación del todo, que es el afirmativo, ¿cierto? No todo es lo mismo que ninguno. Entonces, ninguno es lo mismo que no todo. Entonces, estamos hablando del universal negativo. ¿Listo? ¿Cómo se simboliza? Pues es importante tener en cuenta esa A hacia abajo, ¿cierto? Como se observa, digamos, en la presentación. Ese símbolo de A significa para todo, ese X que es el elemento, que ya lo vimos en conjunto, esa E también ya lo vimos en conjunto, significa para todo X, para todo elemento que pertenece a U, siendo U, ¿cierto? El conjunto universal o cualquier tipo de conjunto. Entonces ahí vamos a tener que esos dos puntos significa se cumple que P, es decir, el elemento que presenta esa característica, pertenece a ese conjunto. ¿Listo? El universal negativo es importante que sepamos reconocer el simbolito del no, ¿cierto? Ya eso lo aprendimos, digamos, en la unidad 1. Ese simbolito, esa virgulita que tenemos ahí, ¿cierto? Antes de esa A significa no todo y el no todo significa ningún. Entonces, para todo X que no cumple, digamos, esa característica que pertenece a ese conjunto. ¿Listo? Entonces, recuerden, ese cuantificador universal, su nombre lo dice, cuantifica, me da la cantidad universal del todo. En ese tenemos, en el universal afirmativo es todo y el universal negativo es no todo y ese no todo es ninguno. ¿Listo? Y esa es la forma que él se expresa. Aquí tenemos algunos ejemplos de este universal afirmativo. Por ejemplo, si yo digo los árboles tienen raíces, ¿listo? Yo le voy a colocar ese cuantificador, que es lo que tienen que hacer en el ejercicio 1. Pues todos los árboles tienen raíces. Entonces, todos, ya yo sé que es un cuantificador universal, lo denoto con esa A hacia abajo. X, ¿qué significa? Pues árbol, ¿no? Pertenece, digamos, al conjunto U, tales que X, ¿cierto? Es decir, ¿quién es X? El árbol tiene raíces. Todos los leones son carnívoros, ¿cierto? Entonces, todo me indica que estoy hablando que la mayoría, no todos, la mayor cantidad de los leones son carnívoros, presentan esa característica. Entonces yo digo, todos los leones son carnívoros. Entonces todo es el cuantificador universal, que ojo, está denotado con esa hacia abajo. X, ¿quién es? Pues el león, porque es el sujeto al que se está hablando, ¿cierto? Se está refiriendo en la proposición. Ahí aparece un símbolo, que ese símbolo ya nosotros lo conocemos desde lógica, ¿cierto? Ese simbolito, esa V hacia abajo, que ya nosotros sabemos que eso significa I. Carnívoro, ¿cierto? Entonces, X, ¿qué significa X? Los leones. Entonces, esa es otra forma también de expresar ese lenguaje simbólico. En los ejercicios, la mayoría de ellos se expresan como el ejemplo 1. ¿Listo? Donde ustedes tienen el cuantificador todo, ¿cierto? X, que significa, ¿cierto? El elemento del que estamos hablando pertenece a un conjunto, tales que X tiene, digamos, esa característica y pertenece, pues, a ese conjunto. ¿Listo, profe? Pues cualquier cosa, ustedes van alzando la mano si se les dificulta o tienen alguna pregunta. Ustedes saben que en estos CIPA nosotros tratamos de que sea bastante interactivo, que si ustedes tienen alguna pregunta, pues nos podemos devolver o algo. Si tienen alguna duda, inclusive de su tarea, también podemos irla resolviendo en este momento. Entonces, aquí vamos a mostrar, digamos, algunos ejemplos de ese universal negativo. Recuerden, universal es todo. Y si hablo negativo es no todo. Y el no todo, nosotros en la expresión que utilizamos en español es ninguno. Entonces, ningún hombre es árbol, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo lo expreso? Coloco mi A hacia abajo, que significa cuantificador, ¿cierto? En este caso es el cuantificador negativo, pues estoy hablando de ningún. X, que sería hombre, ¿cierto? Voy a colocar el signo de negación, porque recuerden que ninguno significa no todo, ¿cierto? Árbol, que es el sujeto en este caso, y X la característica, pues que significa que ningún hombre es árbol. ¿Listo? Es importante que tengamos en cuenta que las negaciones siempre van con este símbolo. ¿Listo? Nosotros ya sabemos desde la tarea 1 que este simbolito, ¿cierto? Es uno de los tantos que se utiliza para darle el significado de no.
Ok, profe. Listo. Entonces, ya hasta ahorita hemos hablado de ese cuantificador universal. Ese cuantificador universal se divide en dos, ¿no? Afirmativo y negativo. Y ya reconocemos, ya sabemos que para esos cuantificadores hay un símbolo, que es la A hacia abajo. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver otro tipo de cuantificador. Y ese cuantificador se llama cuantificador existencial o particular. Acuérdense, existe alguno que tiene esa característica. Particular significa lo mismo, ¿cierto? Que hay uno de él, hay uno de ese todo que cumple con una característica. ¿Listo? Entonces, para ese tipo de cuantificadores, nosotros vamos a utilizar las expresiones alguno, ¿listo? Por lo menos. Entonces, algunos estudiantes se matricularon en el periodo 1601. En nuestro caso sería el 1605. ¿Listo? Entonces, esa palabra, esa expresión algún, me da la connotación, me da el significado que hay solamente uno. ¿Listo? Entonces, como solamente hay uno, existe uno, va a ser un cuantificador existencial o particular y se va a denotar con la E que está ahí en el slide. Entonces, como no tiene la palabra no, ¿cierto? Entonces es existencial afirmativo. ¿Listo? En cambio, el segundo que dice, algunas estudiantes no se matricularon en el periodo 1601. Entonces, de las estudiantes, de todas las estudiantes que hay, algunas no pudieron. Entonces, como existe algunos que no cumplen con la característica de matricularse, ¿cierto? Entonces es un existencial y como tiene el no, entonces existencial negativo. Bueno, entonces ahora, ¿cómo se simboliza? Todo lo que sea cuantificador universal se va a simbolizar con esa E que va hacia el lado derecho, ¿no? Hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Entonces, ¿y eso qué traduce? Hay al menos o por lo menos existe, ¿cierto? Un elemento X que pertenece a U y que cumple, que tenga esa característica. Esa es más o menos la connotación que hay. Hay al menos un elemento que cumple la característica de ese conjunto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo negamos eso? Se coloca el signo de negación, ¿cierto? Negación, el símbolo del existencial, X, ¿cierto? Los elementos tales que pertenecen a ese conjunto universal y que hay al menos uno que no cumple con esa característica. Eso es, digamos, la forma en que se simboliza y cómo, digamos, yo puedo hacer, digamos, el paso de ese lenguaje natural a ese lenguaje simbólico. Lo bueno es que hasta este momento nosotros ya estamos familiarizados, digamos, con ese lenguaje simbólico. Lo diferencia acá es tener que la A hacia abajo significa cuantificador universal y que esa E hacia el lado de la izquierda, ¿cierto? Significa cuantificador existencial. Entonces, hasta aquí que es importante que tengamos en cuenta. Un cuantificador es una expresión que me da el significado de cantidad. Se coloca delante de la proposición, ¿cierto? Para decir cuántos, ¿sí? ¿Qué cantidad? Hay de dos tipos. Universal, que es la A hacia abajo, ¿cierto? Y existencial, que es la E hacia el otro lado. Entonces, ahora vamos a mostrar algunos ejemplos de ese existencial afirmativo y de existencial negativo. Entonces, miren, algunos números reales no son menores que 2. ¿Listo? Entonces, miren, esa palabra algunos me indica, ¿cierto? Que es particular. ¿Qué significa eso? Que no todos los números reales, que hay unos números reales que no son menores que 2. ¿Listo? Entonces, profe, si me colocas ahí el cursor acá, miren, entonces significa que existe algún X. ¿Cuáles son los X? Un número real tal que, ¿cierto? Que ese número es real, pero que no es menor que 2. Entonces, como tiene, digamos, y no es menor de 2, yo puedo pasarlo a este tipo de simbología donde tengo el simbolito que ustedes saben que significa I. Algunos animales tienen dos patas. Yo no puedo decir ahí todos, porque es que hay animales cuadrúpedos, ¿cierto? Hay bípedos, ¿cierto? Entonces, digamos, algunos animales tienen dos patas. Entonces, coloco el símbolo del existencial X, que significa animal,
¿cierto? Y X que tiene 2 patas. ¿Listo? Entonces, cuando yo voy a negar esto, es colocar el símbolo del existencial X, en este caso que es el estudiante, y coloco el símbolo de, digamos, la negación. Si yo no coloco el símbolo de negación, pues estoy hablando de que eso es una afirmación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si alguien quiere dar un ejemplo de, digamos, un existencial afirmativo, puede alzar la mano y darnos un ejemplo de un existencial afirmativo y de un universal afirmativo. Sí, ¿Alguien? en este momento es importante pues tener esos conceptos claros de la universalidad, de la existencialidad, la forma como se simboliza, porque es importante. En la medida en que yo tenga eso claro, pues es fácil traducir el lenguaje natural al lenguaje simbólico, que es la parte matemática que de pronto en algún momento pues nos llega como a enredar como un poquito, pero fíjense que ya en la primera tarea que estuvimos haciendo, que tiene que ver con la parte de las proposiciones, cómo come, que se expresan, etcétera, etcétera, ya tenemos algo que nos está apoyando este nuevo concepto que estamos manejando. Y yo por lo menos particularmente, profesora Lenka, los trabajos que he recibido, los avances que he recibido, me he dado cuenta que lo están manejando como bastante bien, o sea, estoy viendo que hay un buen desempeño. Sí, Pero yo también. lo que están conectados ahora, pues es importante pues que tengan eso claro y si existe alguna duda, pues, porque es que tenemos muchos ejemplos, entonces este es el momento para expresarlo y si no, pues continuamos. O si alguien quiere, digamos, a dar un ejemplo, o si tiene una duda de su tarea, decir, bueno, en mi tarea está esto, yo coloqué este cuantificador para que así, digamos, nosotros sepamos que nos están prestando atención, que estamos entendiendo, digamos, algunos conceptos. ¿Está claro? Podemos seguir avanzando. Digamos, yo considero que esta unidad es un poco más fluida, se entiende un poco más digamos, a la primera, ¿cierto? Entonces, ya como tenemos algunas bases conceptuales desde la primera, entonces considero que esta es un poco más fluida. ¿Estamos todos claros de los 10, de los 15 que estamos conectados? ¿Alguien quiere romper el hielo y dar un ejemplo de una proposición utilizando un cuantificador afirmativo universal? ¿Nadie quiere? ¿Quién alzó la mano? ¿Quién dijo yo? Bueno, como nadie dijo yo, entonces seguimos avanzando. Listo. Bueno, entonces, acá digamos, en este slide es como resumen para que ustedes tengan en cuenta cuál es la simbología. Esa A hacia abajo es cuantificador universal, esa E es cuantificador existencial o particular, y que en algunos casos, pero no en esta tarea, hay este tipo de cuantificador que es existencial único, que existe únicamente uno, ¿listo? Entonces, en esta tarea, digamos, no se utiliza, pero es importante que si algún día lo ven, sepan que este es un cuantificador existencial único. Para las personas que estudian más que todo ingeniería de sistemas, ustedes van a utilizar mucho este tipo de lenguaje de cuantificadores para programación. Listo. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta algo, que entre esos universales, yo tengo un universal afirmativo que significa todo ese P. ¿Listo? Sabiendo que S es una proposición. S puede ser P, puede ser R. ¿Listo? Entonces, todo S es P. Y miren la simbología. ¿Listo? Esas flechitas, ya ustedes saben qué significa esa flechita. ¿Sí? ¿Quién se acuerda qué significa esa flechita? Desde la unidad 1, desde los conectores lógicos. Condicional. El condicional, muy bien, Alba, ¿qué significa entonces, cierto? Muy bien. Correcto. Listo, muy bien, excelente. Listo. Tenemos un universal negativo que significa ningún es P, ¿sí? O yo puedo decir no todo. Recuerden, ningún es no todo.
¿Listo? Entonces, ahí está la simbología. Tienen esa virgulita, ¿cierto? Que a mí siempre se me olvida cómo se llama ese símbolo, no sé. Yo la vez pasada lo tenía, pero se me olvida. ¿Listo? Que es ese símbolo que se le coloca la ñ, esa A, ¿cierto? S, entonces P. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa ese universal negativo? Ningún S es P. No todo S es P. Tenemos ese particular, digamos, afirmativo, ¿cierto? Que significa algún S es P. ¿Cierto? Y ahí está denotado cómo es, digamos, en su simbología. ¿Listo? Y particular negativo, algún X o algún S no es P. ¿Listo? Algún S no. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Porque tiene el algún, ¿cierto? O algunos, o hay algún, ¿cierto? Y ese no significa negación. Para el universal negativo es ningún. Ningún significa no todo. Y ese es, pues en el caso del universal, para el ningún, el universal negativo. ¿Listo? Entonces aquí es importante que ustedes miren que esos cuantificadores yo puedo tener universales, afirmativos y positivos, particulares o existenciales, afirmativos y negativos. ¿Por qué se enfatiza mucho en esta parte? Porque con ellos yo voy a entonces ahora, ¿cierto?, hacer esas proposiciones categóricas y así yo puedo entonces hacer el punto 2 de la tarea, ¿cierto?, utilizando el cuadro de Boecio o el cuadro de oposición como está en la guía. Listo, profe. Entonces, ya entramos en materia. Entonces, aquí ya queremos que ustedes participen, hacen la mano, no sé si están tristes porque, ajá, no van a poder ver el partido del Junior Dean, pero no están, o está ya, yo creo que ya es final de año, ¿cierto? Entonces las energías están un poco, un poco bajas. Pero bueno, sé que ajá, lo harán y todo, pero intentemos. Sí, Carolina, muy bien. Carolina, ya alzaste la mano. Muchas gracias. Carolina, para el primero, ¿qué tipo de cuantificador crees que sería? Todo, Carolina. Todos, muy todo. bien, todo. Entonces, todo elefante tiene 4 patas. Muy bien. Carolina, o si otra persona quiere alzar la mano, ¿todo es un cuantificador universal o es existencial? Nicolás, Sisa, hijo, dime. Ya alzó la mano Nicolás. ¿Nicolás? Carolina también iba a decir, ¿no? Ay, sí. ¿Nicolás? Señora tutora, Sí, acabas de alzar la mano. Pregunto, ¿ese todo significa que es un cuantificador universal o es existencial? universal. Universal, listo. ¿Carolina fue la que alzó la mano o fue Alba, la otra persona que alzó la mano? Alba, que alzaste también la mano, creo que te vi. Alba, ¿es de tipo cuantificador? Ya dijeron que era universal. ¿Afirmativo o negativo? Dime, Alba. Afirmativo. Muy bien, listo. Entonces ya sabemos que la primera proposición que tenemos ahí, ¿cierto? Tiene un cuantificador. Ese cuantificador que va para ella es todo. Ustedes tienen que analizar de acuerdo a la proposición que les dan. Ustedes tienen que decir, bueno, es todo, es alguno, es ninguno. ¿Listo? Se lo dan ustedes. Entonces, elefante tiene 4 patas. Pues claro, todos los elefantes tienen 4 patas. ¿Listo? Entonces va todo como lo dijo Carolina. Ya Alba y Nicolás hablaron, bueno, es un cuantificador universal porque está diciendo que todos los elementos cumplen con esa característica, ¿cierto? Y es afirmativo porque no se está negando. ¿Listo? La segunda dice, rinoceronte vuela por los aires. ¿Qué creen? ¿Qué cuantificador iría ahí? ¿Alguien alzó la mano? Ninguno. Listo, Ninguno. ninguno. Eso, ninguno. Claro, es que no hay ningún rinoceronte, bueno, en este planeta que yo sepa, no sé, en otros planetas, es cierto, pero ningún rinoceronte vuela por los aires. Heidi, que tienes la mano alzada, dime, ¿de qué tipo es esa proposición? Hay un cuantificador universal, particular, cuéntame.
Heidi. Cuantificador universal negativo. Exacto, es universal negativo. Muy bien. ¿Listo? Porque ningún significa no todo. Es universal negativo. Excelente. ¿Listo? Después dice el otro ejemplo. Cantan y no son compositores. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué cuantificador iría ahí? ¿Quién alzó la mano? Angie Paola Helves. Ah, bueno, ya hablaron ahí alguno. Tratemos de que alcemos la mano y miremos. Bueno, Angie, ya que alzaste la mano, tranquila. No te voy a quitar la palabra. Ya dijeron que algunos. ¿Listo? Angie, ¿eso es existencial o es universal? Angie. Angie. Angie, ¿puedes hablar? Bueno, Angie no habló, tenía algún problema de conexión. Alba, que la ha alzado ya 3 veces. Carolina también levantó la mano. Nicolás, otra vez. Ajá. ¿Es existencial? Algunos es existencial. Te pregunto, Angie, que volvió a alzar la mano, que volvió. Angie, ¿es afirmativo o negativo? Angie. Angie tiene Negativo. problemas. Negativo. Muy bien, Angie. Entonces, particular, ¿cierto? O existencial negativo. ¿Por qué negativo? Porque tiene el no. ¿Listo? Listo. Tiburón tiene dientes, pero ojo, no es el tiburón del Junior que va a jugar ahora, ¿no? Es este tiburón que son unos animales. Tiburón tiene dientes. ¿Quién dice? Algunos. ¿Algunos tiburones tienen dientes o todos los tiburones tienen dientes? Todos. Todos. Eso, muy bien. Entonces, todos, ¿cierto? Todo tiburón tiene dientes. Y cuando hablamos de ese todo, estamos hablando de qué tipo de cuantificador. Universal afirmativo. Eso, muy bien, el que hablo. Listo. Hay que hacerlo, bueno. Y es Nicolás. difícil con Nicolás, y a veces es difícil controlar las manos, que son varios que alzan al tiempo, pero excelente. ¿Listo? Entonces, digamos, así como acabamos de realizar este ejercicio, es igual al ejercicio que ustedes tienen que hacer en su tarea. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es, digamos, lo importante de este ejercicio? Mirar, digamos, la proposición. Si me dicen los mamíferos amamantan, todo, para que sea mamífero tiene que amamantar, ¿sí? Todo árbol tiene raíces o todas las aves vuelan, no sé, creo que algunas, ¿cierto? Algunas aves vuelan, creo que la gallina está entre las aves, pero no vuela o tiene vuelo corto, no sé, pero entonces ustedes tienen que mirar, ¿listo? ¿Sí? Sí, Todos los seres humanos. Ahí se está presentando el caso, pues, nosotros ahí también dentro del grupo de nosotros también tuvimos la oportunidad de comentar. A mí también me llegó el mensaje de un estudiante De los mamíferos. de los mamíferos. Entonces yo le digo, no, dependiendo del conocimiento que uno tenga, ¿cierto? Hasta dónde le llega el conocimiento a uno, qué tanto conozca uno de saber si algún mamífero pone huevo. La profesora Entonces, Lenka puso un ejemplo hoy de que si hay si hay mamíferos que 5. ponen huevo. Yo sabía del ornitorrinco solamente, pero hay 5, profe. Sí. Entonces, digamos, pero si uno no sabe, yo le digo, bueno, como tú no sabes, entonces lo que está diciendo es correcto. Ya no puedo decirle, no lo puedo guardar tampoco. Pero sin embargo, le hice la observación para que corrigiera. sí, y es importante que si ustedes tienen dudas, pues ustedes buscan, ¿listo? Entonces, por ejemplo, para el punto, algunos de los mamíferos que ponen huevos son algunos, porque hay 5 mamíferos que sí ponen huevo. Entre esos está, pues, yo sabía solamente, pues, del ornitorrinco, pero después busqué y hay 5 especies, ¿listo? Sí. Entonces, siempre ustedes tienen que, no tengo duda, yo tengo que mirar, ¿listo? Entonces, miren, aquí está la respuesta. Todo elefante tiene 4 patas, ningún rinoceronte vuela por los aires, ¿listo? Entonces, ahora ya esa es la primera parte, ahora tenemos que pasar eso ¿a qué? Al lenguaje simbólico. Sí, antes de continuar, Lenka, pues precisamente lo que dice la profesora, de eso se trata. O sea, yo tengo que identificar la proposición y tengo que tener claro de lo que me habla la proposición para poder llevar eso al lenguaje simbólico, para que no caigamos en esos errores que de pronto caímos con la proposición de los mamíferos. Entonces, importa, y si no sabemos, pues tenemos una ventaja hoy en día que con la tecnología ahí mismo en el celular consultamos y averiguamos enseguida y salimos de dudas. No esperar y caer en el error y avanzar en el error sabiendo que nosotros pues de antemano podemos ir corriendo. Otra cosa también que sucede, yo no entiendo, un estudiante, yo sé que hay muchas ocupaciones, hay muchas cosas y se dejan coger el tiempo con las tareas, entonces no
le dan chance a que el docente tutor les acompañe en el proceso del desarrollo de la tarea. Y entonces después mandan unas cosas que uno dice, ay Dios mío, pero ¿qué hago? Y lo peor, entonces después se están quejando de la nota. Entonces tratemos de que eso no ocurra, que tengamos todo claro, que hagamos uso de cómo es que de todas estas herramientas que tenemos, de tutor en línea, del docente tutor que nos acompaña en los foros, y tratemos de hacer una buena tarea para que a final de año pues podamos decir que ¿Qué pasó? sacamos Sí, adelante el curso, sí, claro. sí, que Y fue ahora, satisfactorio. bueno, ahora sí, Listo. sigamos con el lenguaje simbólico. Bueno, Listo, lenguaje simbólico. Entonces ya yo sé que todo, ¿qué es todo? Es un cuantificador, ¿cierto? Y ya yo sé, ya voy a darles la respuesta. ¿Un cuantificador de qué tipo? Ya con ese símbolo sabemos que es un cuantificador de qué tipo. Escriban ahí por el chat. Universal afirmativo. Eso, muy bien, excelente, Dios mío. Vamos muy bien, listo. Entonces yo sé que es un cuantificador universal afirmativo y que se denota, ¿cierto? Se escribe con esa A que está ahí. X, porque estamos hablando de un elemento, ¿cierto? Pertenece a P. Puede ser P, U, S. Lo importante es que ahí tenemos una letra que no dan. Y ustedes ya saben que un conjunto se puede denotar con mayúscula, con cualquier letra, ¿cierto? Entonces, P y X, ¿qué es? Pues los elefantes tienen 4 patas. ¿Listo? Ningún, ya sabemos que ningún significa que no todo. Entonces yo voy a colocar el mismo cuantificador, en este caso es cuantificador ¿de qué tipo? Ningún. Universal negativo. Muy bien, listo. Entonces ahí tienen la A que significa cuantificador universal, ¿cierto? Ya sabemos que ningún es negativo, X que pertenece a P, X, ojo, miren el símbolo de no, que no vuela por los aires. ¿Listo? ¿Y quién es X? Pues los rinocerontes, ¿cierto? Entonces, algunos, ya sabemos que algunos es de qué tipo ese cuantificador. Existencial negativo. Muy bien, Alba. Entonces, y ese existencial se marca con la E, esa E hacia el lado izquierdo de X que pertenece a P. Entonces, X es cantante, pero ahí dice I. Utilizamos el símbolo de I, que ya lo conocemos. El símbolo no es compositor. ¿Listo? Que es el simbolito. Todo tiburón tiene diente. Entonces, de todo es un cuantificador, ¿cierto? Universal, afirmativo. Tengo el símbolo, ¿cierto? Que es la A, X que pertenece a P. X, ¿quiénes son? El tiburón, X tiene dientes. ¿Listo? Así es como vamos a realizar el punto 1. Ahora me dicen, ¿qué tipo es? Pues ya usted ya solamente con ver el símbolo, ya ustedes respondieron, ¿cierto? El primero es universal afirmativo, el segundo es universal negativo, ¿cierto? Aunque no tenga el no, es universal negativo, ojo, ningún significa no todo. ¿Listo? Existencial negativo para el tercer ejemplo y todo que sería un universal afirmativo. ¿Listo? Entonces, ese es el punto 1. Esta tarea es bastante sencilla y la clave de ella es reconocer el tipo de cuantificador. Si yo clasifico bien mi cuantificador, ya puedo hacer todo correctamente. ¿Listo? Entonces, la idea, ojo ahí, todo universal afirmativo. Ninguno significa no todo, eso es universal negativo. Alguno, hay uno, existe, ¿cierto? Ya me acuerdo, hay alguno, es que existe uno. Entonces ya yo sé que es existencial. Y si tiene el no, pues yo digo, alguno no cumple. Entonces ya yo sé que es existencial negativo. Cuando tenga no, es negativo. ¿Listo? Entonces esas son como las claves para hacer esta tarea. Listo, profe. Entonces, ya teniendo en cuenta que ya hicimos el punto 1, ¿cierto? En el punto 1 es muy sencillo, es saber clasificar, tenemos una proposición y en la parte de adelante es colocar ese cuantificador. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a hablar algo sobre esas proposiciones categóricas. Y ojo, cuando yo hablo de categórica, estoy hablando de categorías, ¿cierto? Entonces, yo tengo que hablar, si me hablan de proposición, pues yo sé que una proposición es aquello, ¿cierto? ¿Qué es una proposición? ¿Quién se acuerda? Para que sea una proposición que cumple. O sea, acordémonos de esa tarea número 1 por allá, cuando nos conocimos en septiembre, que hicieron esa tarea y esas tablas de verdad y usaron ese simulador. ¿Quién se acuerda que es una proposición? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Aunque en el slide dice Es alguna cosa. como una oración, Ajá, y que eso, es como una oración, como un argumento que debe ser verificado, algo así.
Que tiene que ser verdadero o falso, ¿cierto? Entonces es una Eso es. expresión. Eso, muy bien, Carolina. Ahí tienes la idea. Eso quedó ahí. Eso no se te olvida nunca. Listo, entonces esas proposiciones, ¿cierto? Son expresiones, ¿cierto? Que tenían una característica, que tienen que ser o verdad o falsa, ¿sí? Y que nosotros hablábamos, que hola, ¿cómo estás? Es una oración, pero ahí yo no puedo decir verdadero o falso, no. ¿Está lloviendo ahora en Valledupar? Falso. Está haciendo bastante brisa en Valledupar, verdadero, ¿cierto? Es una oración que yo le puedo responder verdadero o falso. Entonces, nosotros vamos a seguir con eso que ya hablamos en la tarea 1 de las proposiciones. Pero aquí vamos a hablar de categóricas, es decir, le vamos a dar otra clasificación a esa proposición. Sabemos que las proposiciones son verdaderas y falsas, pero aquí le vamos a dar otra, digamos, clasificación. Y entre esas, digamos, ustedes saben que tenemos ese enunciado y que ahí podemos hablar que son verdaderas o falsas, pero cuando hablamos de categórica, ahí le vamos a dar que como una característica diferente, que es la cualidad o cantidad. Y ya ustedes saben, ya acabamos de hablar que cuando hablamos de la característica de cantidad es porque a esa proposición antes le colocamos ¿qué? Un cuantificador. Y ese cuantificador son palabras, ¿cierto? Todo, ninguno, ajá, si hay alguno, ¿listo? Entonces ya eso lo miramos. Y la cualidad, entonces ahorita lo vamos a mirar. ¿Listo? Entonces sigamos ahí. Que ya nosotros de proposiciones ya sabemos. Pero acuérdense que en esas proposiciones, como esa proposición como tal tiene una estructura de una oración, ¿se acuerdan? Y que mucha gente en el yo me acuerdo, profe, que tú decías que en esa primera web conferencia alguna gente decía, bueno, ¿esta clase es de matemáticas o es de español, no? Mucha gente quedó Sí. chocada con eso. Ay, ¿cómo así? Que es una materia de pensamiento lógico matemático y me están hablando y que de sujeto, predicado, ¿cierto? Yo me acuerdo que mucha gente al principio estaba confundida, pero ajá, ahora sabemos que hay un lenguaje natural y que ese lenguaje natural pasamos al simbólico y que ahí en la simbología hay mucha matemática, ¿cierto? Entonces, estas proposiciones categóricas, como son, es un enunciado, es una oración, ¿cierto? En el lenguaje natural, tiene que tener un sujeto y un predicado. Y que ese sujeto es aquello o de quien se habla, ¿cierto? Si nos acordamos pues de esa clase de español que nos daban en el colegio y que el predicado es de qué se habla de ese sujeto. ¿Y por qué trajimos con el profe esto, digamos, a colación? Porque ustedes en el ejercicio 2 tienen que hacer una tabla y tienen que reconocer el cuantificador, el sujeto, ¿cierto? La cópula o verbo y el predicado. ¿Listo? Entonces, sigue, profe. Entonces, esas proposiciones categóricas tienen un orden. El cuantificador, y sabemos que este cuantificador me dice que la cantidad, ¿cierto? Todo, ninguno, alguno. El sujeto, ¿sí? Los estudiantes, todos los estudiantes. El verbo cópula, están. Todos los estudiantes están conectados, predicado. ¿Listo? Entonces ustedes pueden decir si eso es verdadero o falso. ¿Cierto? En este caso yo diría que es falso porque ahí no serían todos, ¿cierto? Serían algunos el cuantificador que sería más ideal para el ejemplo de hoy. Algunos cuantificador de tipo existencial afirmativo, porque aquí no voy a negar, algunos estudiantes, el sujeto, están, verbo o cópula, conectados. Ahora, ¿listo? Eso sería el predicado. Entonces, ese orden de cuantificador, sujeto, verbo, cópula y predicado es lo que hace parte de una proposición. Y en este caso, pues categórica, porque estamos utilizando cuantificadores. ¿Listo? Recuerden, señor. Sí, le podemos agregar otra. Algunos estudiantes han llenado el formulario de asistencia. Exacto. Algunos estudiantes. ¿Listo? No Atención. todos. Entonces, los que no lo han llenado, que por favor lo llenen, que lo tenemos en el chat. Listo. Entonces, algunos significa que es de qué tipo? Existencial, ¿cierto? De todos los que estamos aquí, hay algunos que no. Entonces, existencial. ¿Listo? Entonces, el cuantificador, ojo, es la cantidad. ¿Listo? El sujeto son los individuos, sí, un individuo, persona, ¿cierto? Que realiza, individuo, animal, ¿cierto? Que realiza, digamos, algo de que trata la proposición. Y la cópula, ¿listo? Es un verbo que está unido a ese predicado. Y el predicado, pues, es lo que, digamos, al final hace o no, o sea, afirma o se niega el sujeto. Entonces, esa es la estructura como tal. ¿Y por qué trajimos esta colación? Porque así como está esta estructura, así vamos a llenar la tabla de nuestro ejercicio número 2. Dale, profe. Entonces, acá, para que hablemos y participemos, ningún soltero es casado. ¿Listo? Entonces, ningún es un
¿Qué es qué? ¿Qué es ningún? Universal negativo. Universal. Universal, ¿cierto? Universal negativo. Listo, pero eso es un qué, predicado, sujeto. Si quieren pueden usar también el chat. A ver. Según lo explicado ahorita, no, ningún es qué. Cuantificador. Vamos a devolvernos, Exacto, ahí está el primerito, Carolina, cuantificador. eso, Carolina, cuantificador. Cuantificador, ningún, que significa no todo. ¿Qué sería soltero? Sujeto. Sujeto. Es Cúpula o cópula. cópula. Cópula, ajá, o verbo, ¿cierto? El verbo. Casado, ¿qué sería? Predicado. Eso, muy bien. Entonces, ningún sería el cuantificador y ya dijeron, es un cuantificador de tipo universal negativo, ¿cierto? Soltero es el sujeto, es cópula o verbo, ¿cierto? Que es soltero sujeto, sería cópula verbo y casado sería el predicado. ¿Listo? Entonces ya tenemos, ya con estos ejemplos que estamos haciendo, ya ustedes pueden hacer su ejercicio 2. Algunos Honda no son fabricados en Japón. Honda es esa marca de carros, ¿no? ¿Qué es algunos? Cuantificador. Listo, Heidi, Carolina, ¿cierto? Algunos. ¿De qué tipo, chicas? Existencial. Existencial, muy bien. Negativo. Algunos, pero en este caso es negativo, ¿cierto, Carolina? Porque tenemos un no. Entonces, algunos Honda en ese caso sería ¿qué? Sujeto, ¿cierto? Sí. Algunos, como dice algunos no, ya yo sé que eso es un existencial negativo. Son es el verbo, ¿cierto? O cópula. Y fabricados en Japón, pues sería ¿qué? El predicado. ¿Listo? Entonces ya con eso, ya nosotros ya sabemos cómo es el orden, ¿cierto? Que tiene esa proposición y ya sabemos qué constituye esa proposición. El cuantificador, el sujeto, ¿cierto? La cópula o verbo, ¿sí? Y el predicado. Listo. Ya teniendo en cuenta eso, ya podemos entonces hacer nuestro ejercicio 2. ¿Cierto? Entonces, también recuerden que por cantidad fue lo que vimos ahorita, ¿cierto? Utilizando sus cualidades. Usando esa cantidad, usando esos cuantificadores, perdón. Pero esas proposiciones categóricas también pueden tener una cualidad. ¿Cuál es esa cualidad? Que son afirmativas o negativas. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de esas proposiciones categóricas, estamos hablando de una proposición que es verdadera o falsa, pero que ella también está con ella, está expresando también una cantidad. ¿Cómo yo expreso esa cantidad con mi cuantificador? ¿Cómo yo le doy una cualidad a eso respondiendo, bueno, ¿es verdadero o es falso? Es decir, ¿es afirmativo o es negativo? Cuando es afirmativo es cuando el predicado es compatible con el sujeto y negativa cuando el predicado pues no es compatible con el sujeto. Hablándolo de otra forma, ¿es negativo cuando tengo la palabra no? O cuando tengo el ningún. ¿Listo? Paré de contar. Entonces, acuérdense, esas proposiciones son en la parte de cualidad, afirmativas o negativas, y en la parte de cantidad, como tenemos ahí esos cuantificadores, son singulares o particulares, ¿cierto? Particulares porque estamos hablando de qué tipo, del existencial, ¿cierto? Y pueden ser universales a los cuando nos referimos a todo o a nada, que es el ninguno. ¿Listo? Entonces, eso es importante. En el particular es cuando se refiere que uno de esos elementos es de la clase del sujeto. Universal es cuando todos esos elementos corresponden a la clase de ese sujeto. Y cuando hablamos de clase, estamos hablando, recuerden, en este tipo es el conjunto al que pertenece esos elementos, X que pertenece a ese conjunto. ¿Listo? ¿Estamos entendiendo hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, tutora, una pregunta. Para la tarea colocamos singulares o particulares o existenciales o cualquiera de las tres palabras sí. Es más común utilizar particular o existencial. ¿Listo, Carolina? Ok, gracias. Ok. Listo. Entonces, ojo, S es P. ¿Qué quiere decir si S es P? Quiere decir que el sujeto es compatible con el predicado, entonces es afirmativo. S no es P, quiere decir entonces que el sujeto no es compatible con el predicado, por lo tanto es negativo. ¿Listo? Eso ya, digamos, ya lo explicamos ahorita. Entonces, ahora sí,
Entonces ahora debemos tener muy en cuenta este cuadro, porque con este cuadro nosotros vamos a poder mirar en el cuadro comparativo, ese cuadro de oposición que hablan en la guía, que su nombre también es el cuadro de Boecio, que fue un señor, no sé si era romano, griego, profe, no me acuerdo, listo, que hizo este cuadro lógico, ¿cierto? De las primeras personas que habló de la lógica, entonces hizo ese cuadro. Entonces aquí es importante. Nosotros ya hasta este momento sabemos dos cosas importantes, que existen cuantificadores universales, particulares, y ese particular también se llama existencial, ¿sí o no? Que ese universal puede ser o afirmativo o negativo, y que el particular o existencial de igual forma puede afirmar o puede ser negativo. Entonces, si es universal afirmativo, se va a llamar ahora como A. Si es universal negativo, se va a llamar ahora como E. Si es particular o existencial afirmativo, va a ser ahora un tipo I. Si es particular negativo, va a ser ahora O. ¿Listo? Entonces, esta es ya una forma de subclasificar, ¿cierto? Esas proposiciones. Cuando yo identifico que es universal, bueno, yo digo, bueno, es universal. Ahora yo digo, bueno, es de tipo afirmativo, ya digo que es una proposición o una premisa tipo A. ¿Y qué significa? Que todo es P. ¿Listo? Ejemplo, todos los lenguajes de programación son lenguajes informáticos. Yo tengo un universal negativo, es E. ¿Qué significa? Ningún es P. Un ejemplo, ninguna licencia de software privativo es una licencia de software libre. O sea, obvio, ¿cierto? Porque el software libre no se paga, ¿cierto? Particular o existencial afirmativo va a ser ahora I. ¿Qué significa? Algún SSP. Algunos lenguajes de programación son lenguajes de programación libre. Ahora tengo un particular o existencial negativo. Ahora eso va a ser O. Esa proposición, esa premisa, yo ahora le voy a colocar una letra. Eso es O. ¿Qué significa? Algún S no es P. ¿Cuál es un ejemplo de eso? Algunos lenguajes de programación no son lenguajes de programación libre. Entonces, si ya yo clasifico universal afirmativo, ya yo sé que es A. Universal negativo es E. Particular existencial afirmativo es I. Particular negativo es O. ¿Listo? Si yo tengo bien claro esa parte de acá, ya yo puedo resolver tranquilamente mis punto 2. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señora. Listo, entonces seguimos. Sí, doctora. Teniendo en cuenta nosotras, ¿cierto? Estas características de estas proposiciones, yo ahora entonces me voy al famoso cuadro de oposición que hay en la guía. ¿Listo? Este de acá. Entonces, este cuadro de oposición también se llama cuadro de Boecio. ¿Listo? Entonces, ¿qué hizo el señor Boecio en su trabajo de meditación? Porque es una de las primeras personas que habló de lógica. Él dijo esto, mire, mire qué hombre tan inteligente. Si yo tengo una proposición que es universal afirmativa, que la voy a, todo es P, pero la otra proposición que tengo es universal negativa, ¿cierto? Yo voy de A a E, yo digo, oye, esas proposiciones son contrarias, es solamente marcar la X. ¿Listo? Si yo voy de, si mi primera proposición es afirmativa universal, yo digo que es de tipo A. Y si mi segunda es universal negativa, es de tipo E, yo hablo que ellas son contrarias. Y viceversa, si yo voy de una universal negativa a una universal afirmativa, también digo que es contraria. ¿Listo? Entonces es sencillo, es trazar una línea. Si yo voy de A a O, por ejemplo, yo digo la primera proposición es universal afirmativa, es A. Voy a O, trazo la línea. ¿Qué me dice en la línea que es? Contradictoria. Entonces, ¿cuál es la clave? Identificar si es A, si es E, si es I, U, O. ¿Listo? En la parte de arriba tengo las universales y en la parte de abajo tengo las existenciales o particulares. A, universal, afirmativa. E, universal, negativa. I, particular, afirmativa. O, particular, perdón, afirmativa. Y O, particular, negativa. Entonces, si yo voy de I a O, es subcontraria. ¿Cierto? Porque es sub, porque está debajo. Son contrarias, pero está debajo del cuadro, entonces por eso se llama sub. ¿Listo?
Profe, y lo otro que mire que yo estoy agregando las flechas en doble sentido, porque es que tú puedes ir de A a E o de E a A. Lo mismo, ese es para las universales, y para las particulares también puedes ir de I a o de O a I, y lo mismo ocurre para las contradictorias, para las subalternas y las contradictorias aquí. Entonces, esto porque es que la gente cree que nada más eso va de un solo lado, ¿no? Y eso puede ir de aquí hacia allá o puede ser de acá. Lo importante es que tengas la parte, ¿cómo es que primero definir qué tipo de proyección es, si es afirmativa, si el cuantificador es afirmativo, universal, negativo, saber para dónde vas para entonces poder establecer y realizar bien el ejercicio. Ya, Exacto. normal. ¿Listo? Entonces ahorita, teniendo en cuenta eso, este ejercicio, algunas personas es muy sencillo, es saber reconocer la proposición y después me voy al cuadro. Ay, bueno, la primera es A. Ay, la segunda es O. ¿Cómo las uno? Pues paso esa rayita en diagonal. Bueno, ahí me dice que es contradictoria, entonces son contradictorias. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ahora un ejercicio como el punto 2 entre todos para que tengamos más claro el punto 2. Pues ya saben, las universales son AE, las particulares IO. La única que no tenemos es la U, o sea que nos podemos acordar de las vocales sin incluir la U, y ya tenemos las universales afirmativas y las universales particulares. Y ahí podemos hallar toda la relación que existe, pues son relaciones las que existen entre una letra y la otra, y a partir de esa relación es que nosotros vamos a utilizar el cuantificador que nos va a definir el tipo de operación que se está dando, si es una contradicción, si son contrarias, etcétera, etcétera. Y entonces, sigamos. Vamos ahora sí, vamos a los ejercicios. Listo, entonces ahora el ejercicio. Miren que esta estructura de ejercicio es tal cual como tenemos en la tarea, ¿cierto? Y en la tarea también nos dan el cuadrito de Boesio, ¿cierto? Nos dicen las características de una vez, entonces esto no hay que aprendérselo de memoria. Pero es importante que ustedes sepan, bueno, tipo A, afirmativa, tipo E, para cuando si ustedes desde ahora quieren, no sé, yo sé que ahorita estamos en diciembre y la cosa, uno se vuelve más familiar, se olvida de que está estudiando, hasta yo me olvido que estoy trabajando todavía. Entonces, porque ustedes en la semana de enero, ¿cierto, profe? No me acuerdo qué día tienen la última prueba. Y en esa última prueba, pues se les va a preguntar, pues varias cosas. Entonces, es importante que ustedes desde ahora, no sé, hagan un resumen de cosas generales, porque ustedes van a tener, pues, ese examen, ese cuestionario, ¿cierto, profe? Final, que es la tarea 4. Entonces, para ¿Listo? resolver este tipo de ejercicio, lo primero que hay que hacer es el rectángulo donde vamos a ubicar el tipo de proposición que corresponde a la categoría a la cual corresponde la proposición, el cuantificador, y después pues nos podemos apoyar en el cuadro anterior que lo debemos tener claro. Si no lo tenemos claro, pues lo podemos observar y vamos a mirar de dónde vamos, si vamos de A a o de A a I, ¿cierto? Sí, sí. Ahí está la clave del ejercicio. Listo. Entonces, vamos a ver las proposiciones. ¿Listo? Entonces tenemos esas proposiciones y ahora, acuérdense, una proposición es lo mismo que premisa. Acuérdense de eso. Entonces vamos a ver en el ejemplo cuáles son esas proposiciones o premisas. Dale, profe. Listo. Entonces la primera premisa o la proposición es P. Ningún docente estudia doctorado. Esa es P. O sea que P también yo la puedo colocar como premisa 1, ¿cierto? Es lo mismo. Premisa 2. Q. Algunos docentes estudian doctorado. Entonces yo analizo la primera. Ningún docente estudia doctorado. ¿Qué significa el ningún? ¿Cómo ustedes, quién me dice cómo clasificarían la primera? Carolina Estefanía Castaño, alzó la mano. Uf, qué rápida, Carolina. Carolina, ningún docente estudia doctorado. ¿Tú dirías que qué tipo de cuantificador? Universal. Primero, es universal. Universal. Negativo. ¿Sería qué tipo? ¿Tipo A o tipo E? Tipo A. Mira bien. Sabemos que universal es A o E. Esto, muy bien, Perdón. Carolina, no, tranquila. Listo, entonces sí viste, ¿cierto? Porque es universal, pero tipo negativo. Entonces yo sé que mi primera premisa o mi primera proposición es tipo E. Otro compañero alzó la mano. No veo aquí, profe.
Este chat lo tengo. ¿Alguien más alzó la mano? Luis Eduardo. Luis Eduardo Duarte. ¿Me puedes decir la Q, entonces, qué tipo de proposición sería? Luis Eduardo. Hola, eso, ahora sí. Listo, Luis Eduardo, tranquilo, estamos aquí Es esperándote. particular, afirmativa. Particular afirmativa. Listo. Entonces, particular afirmativa Ahí. sería tipo I, ¿cierto? Porque algunos es particular. Y como no tiene el no, entonces estamos afirmando. Muy bien, Luis Eduardo. Entonces, hasta ahora, ¿qué podemos decir? Que tenemos la E y tenemos una I. Acuérdense. Eso muy bien, profe. Tenemos, Es ahí es E. alterno. Ahí es I. Ahí es I, profe, arriba. Perdón, ahí es AE. Mejor, Arriba es AE y abajo es Aquí- I. Ajá, AE. aquí es E, Ajá. Abajo eh, es I y y la O. otra es O. Y O. Son Ajá. subalternos. Ya no es ya Luis. Entonces, I Y y aquí O. O. Entonces estamos yendo ¿de dónde? De una tipo E a I. Y según el cuadrito de ahorita, de E a I, estamos hablando, si vamos de E a I, estamos hablando de ¿cuál? Contrarias. Contradictoria. Contradictoria. A contraria son la parte de arriba. Contradictoria. Miremos bien el cuadrito. Ahorita sale en el ejercicio. Dale, profe, para que ellos miren mejor ese cuadrito. Si lo tienen a la mano, no sé, para que miren. ¿Listo? Entonces, ya aquí sabemos, digamos, ya eso ya lo hemos visto. Cuantificador para la primera, ningún. ¿Cuál es el sujeto? Docentes. ¿Cuál es la cualidad? ¿Cierto? La cualidad, no, ahí es cópula o verbo, es estudia. Predicado, doctorado, para el P. Para Q, alguno sería el cuantificador, ¿cierto? Que lo hicimos ahorita. El sujeto sería docentes, la cópula o verbo serían estudian y el predicado, doctorado. Y vamos ¿de dónde? De E, ¿cierto? La primera ya sabemos, ya lo hicimos, que era universal negativo, y la segunda también dijimos que era particular afirmativo. Hasta ahí vamos súper bien. Y de E a I, entonces eso es contraria. ¿Listo, Luis? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Entonces es importante que miremos el cuadrito, identificar cada una de las proposiciones, qué tipo es según la proposición categórica, unimos la rayita, ¿cierto? Y ya decidimos qué tipo es. ¿Listo? Entonces así sería nuestro punto 2 de la tarea. ¿Estás alzando otra vez la mano? ¿Listo? ¿Profe? No, una de las cosas que he observado en algunos estudiantes que han enviado alguna tarea es que parte de la cópula pues la unen al predicado, se la quitan al predicado y la colocan aquí en la parte del verbo. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Me ha tocado corregir a algunos estudiantes y decirles que no, que esa parte, pues aquí estudian, bueno, aquí pues dicen estudian, pero dicen no estudian doctorado, entonces ponen no y ponen acá en el término, en el predicado estudian doctorado y nada más dejan de decir el no, que no es el verbo, no hace parte de. Exacto. Ahí Cogen en la, cópula es solo el verbo. En la negación no puede ir ahí, en la cópula, porque ahí solamente es el verbo, es verdad, profe. entonces para que tengan cuidado con eso. Yo sé que los que están aquí son los que están bien, porque los que no asisten son los que tienen esas dudas grandes que cometen cuando envían sus trabajos. Y entonces seguimos. Listo, La entonces mire, respuesta. ahí ya vimos la respuesta. Entonces, hasta este momento ya hemos realizado el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Listo, como estos ejercicios, digamos, esta tarea es, digamos, un poco más corta, ¿cierto? Hoy vamos a hablar pues un poquito más porque, nuestro CIPAS está a las 9 y nos da tiempo. Para el próximo CIPAS, pues haríamos un poco más ejercicios también de todos de refuerzo.
¿cierto? O resolvemos dudas generales más bien de la tarea. También, ¿cierto, profe? Y vamos pensando. Entonces, hasta Sí, este momento ya miramos los cuantificadores, ¿cierto? Ya hablamos de cuantificador, los clasificamos y de proposiciones categóricas. Ahora, en esta misma unidad también está, digamos, se toca un capítulo que es el razonamiento. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que todos nosotros, por ser seres humanos, ¿cierto? Estamos siempre haciendo razonamientos y que ese razonamiento que es una facultad de nosotros los seres humanos, que la expresamos, ¿cierto?, a través de ideas y que esos razonamientos que nosotros todos los días hacemos cuando tomamos una decisión, todos los días estamos razonando, ¿cierto? Está conformado por premisas y conclusiones. Y ustedes ya saben eso, porque eso hace parte, un argumento es un razonamiento, y eso ya lo hicimos en la tarea número 1, ¿cierto? Ya en la tarea número 1 nosotros identificamos esas premisas, identificamos esa conclusión, inclusive utilizamos leyes, ¿cierto, profe? Leyes de inferencia. claro, sí. Para los que no se acuerdan de ese modus tollendo pollen, de ese silogismo hipotético, todo eso que hicimos en esa tarea número 1. Entonces es importante que, digamos, este razonamiento, ¿cierto? Se utiliza. Aquí utilizamos los cuantificadores, utilizamos proposiciones. Entonces, en la tarea se están abarcando 2 razonamientos, el razonamiento inductivo y deductivo. Y ustedes en ese punto 3 tienen que, con ese argumento, identificar premisas, la conclusión y decir qué tipo de argumento, qué tipo de razonamiento es. ¿Listo? Entonces, vamos allá. Por ejemplo, cuando un estudiante, o hablemos de un abogado, está estudiando un caso, ¿verdad? Y tiene que, ante un juez, defender a una persona. Entonces, él tiene que argumentar y con base al material probatorio, pues, permite que la fiscalía lo acuse o él en su defecto lo defienda con los argumentos lógicos, ¿verdad? Con sus razonamientos con base a material probatorio que lo puede llevar ¿cómo es que? A unas conclusiones y que esas conclusiones, pues, pueden llevarnos a hacer una parte deductiva, ¿verdad? Que aunque el juez quiera de pronto desconocer eso, pero como está toda ¿cómo es que la trazabilidad de la investigación permite que al final, pues, tanto juez como demandante, como parte de la fiscalía, puedan llegar a un razonamiento que permita, pues, absolver, en su defecto, pues, acusar ¿cómo es que? A la persona. Y ustedes también ahorita, como ustedes pues son estudiantes de primera matrícula, pero ustedes más adelante pues le va a tocar a ustedes desarrollar proyectos de investigación. Y esto que estamos haciendo acá, que hemos comenzado desde la primera tarea, les va a servir a ustedes como herramienta para la parte de investigación, cuando vayas a establecer hipótesis, cuando vayas a demostrar si una hipótesis es falsa o es verdadera. De pronto no has escuchado esas palabras, pero más adelante pues las van a tener presentes y se acordarán de la profesora Lenky y de mi persona. Y van a entender, bueno, ¿y por qué esa cosa que parecía era como español y ahora fíjate que lo estamos viendo en matemáticas? Y fíjate que al final se darán ustedes cuenta, pues, que ese es el proceso, o sea, el estudio y la universalidad del conocimiento nos permite a nosotros llenarnos de elementos, ¿verdad? Elementos importantes, de herramientas que nos van a servir a nosotros en el desarrollo de nuestra vida profesional. Entonces, si hay alguna dificultad, bueno, para eso estamos nosotros aquí, para atender sus inquietudes, sus dudas y tratar de sacarlos adelante. Esa es la idea, pero que tengan en cuenta que nada de esto que se está haciendo es como dicen algunos estudiantes, no, eso es algo de relleno, porque eso no lo vuelvo a ver más. Sí lo vas a volver a ver más adelante si vas a ser un profesional bien dedicado, con buena proyección, que sepa investigar, que sepa argumentar, que sepa razonar, porque eso hace parte de las operaciones mentales del ser humano y es muy importante. Entonces, a los que están hoy aquí, pues los invito a que no falten a estos CIPA, porque cuando estamos en los CIPA, pues donde realmente nosotros interactuamos con el estudiante, cuando usted está en la web, que también es informativa, pero no está el contacto que ustedes tienen acá con nosotros directamente, donde podemos resolver sus dudas e inquietudes en el instante. Entonces, no pierdan estas oportunidades de estar acá con nosotros, con sus tutores, para que puedan desarrollar estas tareas bien y que puedan desarrollar el curso como debe ser, con una buena calificación, que supere los 310 puntos, que es el profe.
Sí, profe. Entonces, aunque no, ustedes dicen, eso es razonamiento deductivo, inductivo, siempre estamos haciendo razonamientos. ¿Listo? Porque si no, no seríamos pues, seres humanos. No ¿Listo? seríamos seres humanos. Y es un proceso mental que hacemos siempre, todos los días. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros. Listo. Entonces, ese razonamiento, como lo dice el profe, tiene una relación directa con la investigación y crear conocimiento. ¿Sí? Entonces, hay investigaciones de tipo inductivas y deductivas, pero entre ese razonamiento, digamos, hay uno de ellos que sí crea, digamos, más conocimiento que otro. Entonces, digamos, el conocimiento inductivo, pues es el conocimiento, es el razonamiento que sí aporta, digamos, al nuevo conocimiento, y eso ustedes más adelante lo verán en sus otros cursos un poquito más avanzados. Listo, profe. Entonces, de esos razonamientos, que es el punto 3, ¿cierto? Que ustedes tienen que clasificar esas proposiciones, esas premisas como inductivas o, digamos, deductivas. Vamos a hablar primero entonces del razonamiento inductivo. Cuando nosotros hablamos de un razonamiento inductivo, ojo ahí, estamos hablando que vamos de algo particular a general, ¿cierto? Entonces estamos hablando de, ¿alguien está escribiendo en el chat? Angie, profe, bueno, Angie, bueno, con gusto, Angie, listo, muchas gracias por todo, por asistir. Entonces, ese razonamiento inductivo siempre va de algo particular a algo general, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante? Aquí es importante tener en cuenta que algunas de las proposiciones o las premisas me van a ayudar a hacer la conclusión, me ayudan parcialmente a llegar a la conclusión. ¿Listo? Sí, profe. Es importante que, digamos, nosotros, como el profe lo decía y lo decíamos ahorita, digamos, en nuestra vida cotidiana siempre vamos a hacer razonamientos inductivos. ¿Listo? Entonces, siempre nosotros vamos a hablar, bueno, ¿quién tiene la razón? O tú o yo, ¿cierto? De acuerdo a algunos argumentos. Entonces, vamos a mostrar ahorita más un ejemplo sobre ese razonamiento inductivo. Pero que es importante, ojo, inductivo, de lo particular a lo general. De un elemento de él, vamos a pasar a todos, de ella a todas. ¿Listo? Esta es la clave de estos ejercicios. Listo, profe. Entonces, miren este ejemplo, hoy que estamos de fútbol. Siempre los miércoles en estos ciclos estamos de fútbol, ¿no? Sí, Falcao García es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Es un ejemplo, ¿no? Luchito Díaz es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Entonces, ya aquí me dicen cuál es la premisa 1. La premisa 1 es lo mismo que proposición. Yo le puedo colocar también a eso P, acuérdense, o R o S. Falcao García es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Porque yo sé que es una premisa, una proposición, porque hasta ahí va el punto, ¿cierto? Después dice, Luis Díaz, Luchito Díaz, es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Entonces yo sé que esa es la premisa 2 o la proposición 2, la puedo llamar, si la primera la llamé como P, esta la puedo llamar Q. Si la llamé la primera R, esta la puedo llamar S, ¿cierto? Es lo mismo, lo importante es que yo diga que eso es la premisa 1 o proposición 1 y la premisa 2. Entonces, mira, dice punto y me dice todos los que estudian. Ahí no hay un por lo tanto, ¿cierto? Pero ya yo sé, con leyendo el argumento, que ahí dice, todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Entonces ahí ya yo intuyo, ¿cierto? Que esa parte es la que, la conclusión. Entonces la conclusión, ¿cierto? Sería todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué es racionamiento inductivo? ¿Cuál es la característica para que yo pueda clasificarlo como razonamiento inductivo? Ojo, estamos hablando de Falcao, que es particular, un individuo, ¿cierto? Estamos hablando de Luchito Díaz, un individuo particular. Y nuestra conclusión que dice, todos, ¿cierto? Entonces, de algo particular vamos a algo que nos generaliza. Entonces, yo digo que es inductivo. ¿Está claro hasta ahí? Chicos y chicas. ¿Sí? Inductivo, y que puede ser afirmativo y puede ser negativo. Exacto. Pero entonces, ¿por qué digo que es inductivo? Porque estamos hablando de algo en particular. ¿Quién es esa particular? Falcao, Luchito Díaz.
y al final en la conclusión yo digo que son todos, ¿cierto? Entonces de algo particular yo voy a algo general. ¿Y cuál es la justificación que me piden en el ejercicio? Es un razonamiento inductivo porque estoy de algo particular, de un hecho particular o de una característica particular, como fue Falcao, ¿cierto? Y Luis, que es Luchito Díaz, y al final puedo hablar de todos. Entonces, de algo particular llego a la conclusión de algo general. Por eso es inductivo. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Listo? Bueno, si digamos el silencio otorga, como dicen por ahí. Entonces, si nadie está preguntando, vamos entendiendo. Listo, entonces ahora vamos al razonamiento deductivo. Entonces aquí, ojo, el deductivo viene de lo general a lo particular. Y aquí casi siempre las proposiciones me confirman, ¿cierto? La conclusión. Entonces, si las premisas son verdaderas, pues mi conclusión es verdadera. Si mis premisas son falsas, entonces mi conclusión es falsa, ¿cierto? Entonces, es muy importante decir que en este deductivo yo voy de algo generalizado a algo particular. ¿Listo? Y que esas premisas me dan al final la conclusión. Entonces, ojo ahí. Premisa, dice el argumento es este. Todos los lácteos aportan calcio. Estamos partiendo de algo general, ¿cierto? Que es todos. Todos los lácteos. ¿Cuáles son los lácteos? Yogur, kumis, ¿quién me ayuda? La mantequilla, ¿cierto? El queso, ¿cierto, profe? Sí. Sí, las bebidas lácteas que hay ahora para bebés. El ¿cierto? suero. El suero aquí en la costa, nosotros, ¿cierto? Queso crema, ¿cierto? Entonces, todos los lácteos aportan calcio, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de algo general, ojo, todos. Eso sería nuestra premisa 1 porque ya está un punto. Dice, el yogur es un lácteo. Estamos hablando, ¿cierto? El yogur, esa es la otra premisa. El yogur es un lácteo. Dice, por lo tanto, como dice esa expresión, ese conector que nosotros vimos en la tarea 1, esos conectores lógicos, ¿cierto? Ese por lo tanto me habla, oye, ahí empieza la conclusión. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El yogur aporta calcio al cuerpo humano. Entonces, ya sabemos que la primera premisa me habla de todos y que en mi conclusión vamos a terminar en algo singular, que es que el yogur. De algo general terminamos en algo particular. De todos los lácteos terminamos en el yogur. Entonces, eso es razonamiento deductivo. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, tutora. Listo. Entonces vamos, profe. Listo, porque vamos entonces de algo general. Entonces, ahora vamos a hacer este ejercicio. Este lo van a hacer ustedes. Los tutores de la UNAT deben contar con certificación en competencias de e-mediador en ABA. Carolina, está aquí presente, no sé, es tutora del curso Pensamiento Lógico y Matemático de la UNAT. Por lo tanto, Carolina cuenta con la certificación de e-mediador en ABA. Entonces, lo primero, ¿quién me dice cuál es la primera premisa? ¿Quién alzó la mano? Carolina. Dale, Carolina. Los tutores de la UNAM deben contar con certificación en competencias e-mediador en ABA. Listo, primera premisa. Muy bien. ¿Quién me dice cuál es la segunda? Que no sea Carolina. O tenemos varias Carolinas. Luis Eduardo Duarte Pico. Luis Eduardo. Luis Eduardo. Carolina es tutora del curso de Pensamiento Lógico y Matemático la UNAM. Listo, ya tenemos la primera y tenemos la segunda. ¿Quién me habla? ¿Cuál es la conclusión? Angie. Caterine. Este curso Por tanto, Carolina cuenta con la certificación e-mediador en ABA. Listo, muy bien. Entonces ya identificamos, ¿cierto? Ya identificamos premisa 1, premisa 2 y llegamos a la conclusión, ¿cierto? Entonces, ojo, ahora la pregunta es, partimos de los tutores. ¿Es algo general o particular? General. Listo. Y en la conclusión terminamos en, Luis Eduardo alzó la mano, en la conclusión terminamos en algo particular o general, Luis.
Particular. Terminamos en algo particular. Y de general a particular estamos hablando de Deductivo. deductivo. Vamos a ver. Deductivo. Tin, 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 tin. ¿Será que es la respuesta? Deductivo. Muy bien. Porque estamos de algo general, que son los tutores, y terminamos en una en particular. La conclusión es que Carolina contó, ¿está cierto?, con esa certificación. Entonces, eso es, digamos, deductivo. Porque viene de lo general a lo particular. Entonces, ¿yo cómo lo argumento? ¿Cierto? Yo puedo decir, bueno, digamos, en el argumento se explica de forma general que todos los tutores tienen la característica de estar en el curso de certificación, pero al final en la conclusión habla que Carolina en particular, ¿cierto? Es una característica particular, cumple con esta característica. Entonces, o ustedes pueden colocar, es deductivo porque está, ¿cierto? Una premisa que viene de lo general a algo que es particular. Y ya. Ese es el punto 3, muchachos, de la tarea. ¿Cuál es la clave? Identificar, ¿cierto?, nuestras premisas y saber que de general a particular estoy hablando de deductivo, o sea, del todo a uno en específico es deductivo, y lo contrario sería el inductivo. De algo particular llego a la característica de todos. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Está ahí? Listo. Entonces, ojo, ya hablamos del ejercicio 1 y 2. Ya hablamos de cuantificadores, los clasificamos, hablamos de proposiciones categóricas, hablamos del cuadro de oposición, que es el mismo cuadro de Boecio, hablamos de cuantificador, sujeto, cópula, verbo y predicado. Imagínense todo lo que hemos hecho desde las 7:10 hasta las 8:22. Ya terminamos esa parte de cuantificadores, ya explicamos la parte de razonamiento, ¿cierto? Ya hicimos ejercicios el 1, 2 y 3. Imagínense como todo lo que nos ha rendido estas CIPAS. Espero que estén aclarando bastantes dudas y ya pues pues ya se sientan más cómodos para hacer los ejercicios, ¿cierto, profe? Así Entonces, es. ahora vamos a mirar la parte final, que es el razonamiento cuantitativo. ¿Listo? Ojo, este razonamiento cuantitativo es hacer reglas de 3. Pero entonces yo tengo, como el nombre lo dice, razonar. Si yo voy a estar en un proceso de razonamiento, yo tengo que mirar qué me están dando en ese enunciado, esas proposiciones, ¿cierto? Que al final eso es un argumento, ¿cierto, profe? Y al final, bueno, ¿qué me dicen ahí? Y qué información tengo de ahí y cómo la voy a utilizar para utilizar, digamos, esas matemáticas y ese lenguaje numérico, ¿cierto? Entonces, digamos, el primer ejercicio, esto es una regla de 3 inversa. Ustedes no van a utilizar este tipo de regla de 3. En la mayoría de los ejercicios no está. Lo trajimos a colación con el profe. ¿Por qué? Para que ustedes sepan que las reglas de 3 no siempre van a ser directamente proporcionales, sino que también hay reglas de 3 simples inversas, ¿cierto, profe? Y que los que estudian aquí ingeniería las van a utilizar mucho. El profe es ingeniero, ¿cierto, profe? Ustedes los ingenieros las utilizan bastante. Claro. Sí. Pero, Entonces, y antes que hacer el cálculo, pues cuando uno ya tiene el conocimiento claro entre lo que son las relaciones directamente e inversamente proporcional, uno hace un cálculo, inmediatamente el razonamiento le dice, oye, eso está malo. Claro, no puede ser. Por ejemplo, si dice, yo hago una obra trabajando 5 obreros en 20 días, si le meto 20 obreros, ¿en cuántos días lo tengo que hacer? En más o menos. Tiene que ser en menos, sí, ¿cierto? Tiene que ser en menos, pero entonces tú de pronto accidentalmente te equivocaste en el cálculo, pero inmediatamente tu mente te dice, hoy no, hay un error, no puede ser. Entonces ahí es donde entras tú a rectificar, sí, evidentemente aquí me equivoqué porque esto no va aquí, sino todo va acá. ¿Ya? Entonces ahí es donde juega la parte mental, la parte del razonamiento, que no solamente llegar a la parte matemática y hacer un cálculo, porque uno se puede equivocar con la calculadora o en un cálculo. Lo importante es que la mente te diga a ti, te permita a ti determinar si estás haciendo las cosas bien o las estás haciendo mal. sí, y ¿Cierto? esa parte es importante. Les digo por qué, porque a veces podemos llegar a un resultado numérico, pero ese resultado numérico puede ser un absurdo. ¿Qué significa eso? Que sea absurdo, que no cumple. O sea, si tú dices, oye, eso es ilógico. O sea, ¿cómo me va a dar un porcentaje del 120%? ¿Sí? Como, por ejemplo, nosotros en química, un porcentaje de rendimiento del 130%. Eso es absurdo.
¿cierto? Del 500%. Entonces uno dice, bueno, hay algo, hay un problema matemático, o por ejemplo, pesé algo al principio y al final me dio más, o sea, ¿cierto? La masa no se crea, o sea, de la nada. Entonces yo digo, oye, que hay un error, ¿cierto? Entonces hay cosas que aunque numéricamente nos digan y hagamos un proceso matemático, ¿cierto? De cierta forma lógico, que es, por ejemplo, despejar una ecuación, pero yo al final no puedo volverme mecánico en el sentido de solo despejo, tengo el valor, no, yo tengo que analizar ese valor y ese valor de verdad si cumple con esto, si responde a lo que yo estoy analizando o sencillamente la ruta de análisis matemático que estoy haciendo no concuerda con los resultados que debería obtener. ¿Listo? Entonces, por eso la importancia de este razonamiento cuantitativo. A los que están aquí en contaduría, a los que están en ingeniería, ustedes tienen que interpretar ese número, ¿cierto? Colocarle lógica a eso, que no puede aparecer en caja menor, ¿cierto? Más plata de lo que no sé cómo manejan los de contaduría eso. Pero entonces yo no puedo crear plata de la nada cuando no ha entrado la plata suficiente. ¿Sí me están entendiendo? Entonces hay cosas, sí, que ustedes van a hacer más adelante en sus libros de contaduría y todo eso. Entonces ustedes tienen que tener en claro eso, ¿ok? Entonces, en este ejercicio, digamos, es de una regla de 3 inversa. Ustedes van a estar más acostumbrados a la regla de 3 directa, ¿cierto? Entonces, digamos, por eso el profe les decía, por ejemplo, dicen, 10 obreros pintan un edificio en 30 días. Ojo ahí. Yo no pienso la tarea. Hay alguien que tiene el audio. Bueno, No sé, ahorita hago la tarea. ¿Profe? Algo hice. Alguien me mutió, Paulita. ¿Listo, Ahora profe? sí, Ya, sí, listo, listo. Entonces yo entiendo que estábamos ahí, los niños tienen que hacer la tarea. El niño que estaba hablando ahí es importante hacer la tarea. ¿Listo? La tarea es muy importante para aprender. Listo. Entonces, como les decía, siempre que tenemos estos enunciados para hacer ejercicios, cuando estemos en cualquier ejercicio, digamos, de matemática o cualquier área, cierto, de ciencia, donde yo tenga una expresión numérica, yo ese número tengo que analizar, eso corresponde a, y tengo que darle un sentido lógico, ¿vieron? Porque no es solamente un número, hay que entender ese número. Entonces, siempre hay que interpretar qué me dan, para qué me sirve y cómo lo puedo utilizar, los datos que me dan para resolver mi ejercicio. ¿Listo? Entonces miren cómo que dice el ejercicio. Dice, 10 obreros pintan un edificio en 30 días. Entonces, lo primero que yo analizo es cuántas personas hay para pintar un edificio. 10, ¿cierto? Y ese edificio lo van a pintar ¿en cuántos días? En 30 días, que es casi un mes. Entonces yo digo, bueno, un edificio son 10 personas que contrataron. Según el ingeniero ahí, dijo que ellos se demoraban 30 días. Listo. Dice, si esta labor la realizara 6 obreros, yo dije, bueno, ahí pasó algo. Yo pensaría desde el punto de vista de un ingeniero, no sé si los civiles harán eso, los industriales, no sé, decir, oye, hubo reducción de costos del presupuesto, el contador dijo que no había tanta plata para hacer eso, entonces de 10 obreros tocas bajar a 6 porque no hay tanta plata para pagarle a todos. ¿Listo? Entonces, ahí está la situación. Si 10 obreros pintaban un edificio en 30 días, ahora yo no voy a necesitar 10 obreros. Voy a necesitar ¿cuántos? Tengo que ahora tener 6. Y me dicen cuántos días se va a gastar esos 6 obreros. Entonces, lo primero que tengo que pensar es yo, ¿eso gastaría más o menos días? ¿Ustedes qué creen? Más días. ¿Cierto? Lo primero que yo tengo que pensar es que más días, ¿cierto? Porque imposible, pues si 10 se gastan 30, con menos obreros tienen que gastarse más días, ¿cierto? Entonces ya yo utilizando esa lógica, ¿quién habló? ¿Eliet? ¿Quién fue la que habló? Sí, sí, señora Eliet. Hola, hola Eliet. Entonces con la lógica que utilizó Eliet, ya yo digo, oye, de más tengo menos, ¿cierto? Entonces ya yo sé que con 10 días voy a tener menos, con 10 obreros menos días, obvio. Entonces, con 6 obreros apenas voy a tener más días. Entonces, yo no puedo hacer mi regla de 3 normal, que sería 6 por 30 dividido 10. Tengo que hacer la inversa, que sería
30 por 10 dividido 6. Entonces me gastaría ¿cuántos días? 50 días. Entonces, 6 obreros tardan 50 días para pintar el edificio. ¿Listo? Este tipo de ejercicios los trajimos a colación con el profe para que ustedes sepan que no siempre va a haber una regla de 3 directa. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo tengo que pensar en este tipo de ejercicios, oye, es que si 10 obreros se gastan 30 días, yo apenas tengo 6, disminuyo el número de obreros. Si yo disminuyo el número de obreros, me van a aumentar los días, ¿cierto? Sí, entonces ya yo tengo que pensar, oye, esto no es una relación directa, esto es una relación que hay, ¿cierto? Tengo que verla de otra forma, tengo que verla de una forma inversa. Entonces yo ahí hablo 30 por 10, ¿cierto? Dividido 6. ¿Listo? Ahora vamos a mostrarles, digamos, unos ejercicios que son como los que ustedes tienen en la guía, que es utilizando un razonamiento con regla de 3 simple directa. ¿Listo? Entonces, mire, Valentina hace todos los días arroz, a diario arroz para el almuerzo del restaurante. ¿Listo? Imagínense, un ejercicio como este se puede aplicar a nuestra cotidianidad. Para el día, Valentina hace 4 tazas de arroz. Y ella sabe, digamos, aquí ya Valentina nos dio un tip para los que el arroz nos queda extraño, que para 4 tazas de arroz hay que agregarle 8 tazas de agua. Listo, entonces ya miren la relación. Valentina dice, para cada 4 de arroz yo tengo 8 de agua. Hoy le han hecho una reserva especial a Carolina en ese restaurante, imagínense. Y dice, ella tiene que ahora, en vez de hacer 4, tiene que hacer 6 tazas de arroz. Entonces la pregunta es, ajá, ¿cuánto de agua Carolina tiene que adicionarle o agregarle a la olla, ¿cierto? Para hacer el arroz hoy en el restaurante. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos son? Entonces, ¿cuáles son los datos? 4 de arroz. Para 4 de arroz, ¿cuántas son de agua? 8, ¿no? ¿Cierto? Entonces, para cada 4 hay 8, como se ve ahí. ¿Tienes ahí, profe, como para marcar con una linecita? Sí, ¿Profe? sí, así ya voy aquí. Vamos, me devolví. Sí, De la otra atrás, profe. de la anterior, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, mira, para 4 hay 8. ¿Listo? Para 4 y 8. Entonces, digamos, para 6 de arroz, entonces, ¿cuánto de agua? Porque tengo la X ahí. ¿Listo? Coloco 4 de arroz y abajo 6 de arroz porque es la misma relación de lo que estamos hablando. Si arriba fuera 4 litros, ¿cierto? Entonces 6 sería 6 litros, ¿sí? Yo no puedo estar mezclando variables. Entonces 8 de agua, debajo va la X, que es lo que voy a hallar, pero esa X me corresponde a ¿qué? A agua, ¿no? Porque estoy ahí en el mismo lado del agua. Entonces, ¿yo cómo resuelvo a X? X va a ser igual a 6 por 8 dividido 4, que es la regla de 3 normal que nosotros realizamos. Entonces, para 6 de agua tengo que adicionar 12, para 6 de arroz tengo que adicionar 12 de agua. ¿Listo? Y fíjense que el racionamiento ahí se ve lógico, ¿cierto? Si yo aumento más arroz, pues lógicamente la cantidad de agua debe aumentar porque están en relación directamente proporcional. Exacto, de más, más. En cambio, el ejercicio anterior estábamos de más a menos, por eso se hacía de la forma contraria. ¿Listo? No era directamente proporcional. ¿Listo? Y estas son reglas de 3 que son simples. Exacto. Por ejemplo, para el caso anterior, si nosotros decimos 10 estudiantes hacen una obra en 30 días, pero le agregamos el tiempo, trabajando 8 horas diarias. Entonces aparece una nueva variable, entonces ya no es una regla de 3 simple, sino compuesta, porque estás agregando la variable tiempos a horas trabajadas. Entonces, afortunadamente estamos trabajando con cálculos sencillos de reglas de 3 simples, directas o inversas. Listo. Entonces, vamos al otro ejercicio. Recuerden que ustedes tienen diversos ejercicios que ustedes tienen que mirar. Oye, bueno, me está adicionando. Si me hablan de adición, tengo que sumar, ¿cierto? Ah, bueno, ¿y cuánto le falta? El porcentaje, el valor restante. Entonces, si me hablan de eso, pues tengo que hacer una sustracción, ¿cierto? Los mismos enunciados me van diciendo, digamos, qué tipo de operación matemática tengo que realizar. Entonces, dice este ejercicio. Dice, porque en este ejercicio también ustedes tienen que hallar algunos porcentajes, ¿no?
Dice, el precio de una pista de carros de juguete, eso es de Hot Wheels, me imagino, si vale 120, tiene que ser de Hot Wheels, ¿cierto? Ahora para Navidad, que se ponen carísimos, el precio de una pista de carros de juguete es de 120.000 pesos. Yo digo que es el más barato, ¿cierto? Esos Hot Wheels salen caros. Si al pagarlo, el vendedor cobra 108.000, ¿qué porcentaje fue descontado? ¿Listo? Entonces, si 120.000 es el 100%, entonces 108.000, ¿cuánto es? Entonces aquí tenemos la regla de 3. 108.000 por 100 dividido 120. Entonces el porcentaje, como la otra variable es el, profe, te pasas, es el porcentaje, entonces el resultado que vamos a dar es el porcentaje. El descuento sería, ¿cierto? Digamos, ese 108.000 representa el 90%. Pero como me dice descontado, entonces yo al 100% tengo que descontar ese 90, ¿cierto? Entonces sería el 10%. Él descontó el 10%. ¿Listo? El 10% de ese 120.000. Entonces, 108 corresponde, digamos, haciendo el ejercicio, ahí yo tengo que el porcentaje, ¿cierto? Ese 108 representa el 90%, pero del original yo le resto, bueno, 90 menos 100 me da el 10%. Al final el descuento fue el del 10%. ¿Listo? Y en nuestros ejercicios vamos a tener que adicionar, hay un ejercicio muy interesante que es el de la alfombra. No sé a quién de los presentes le tocó ese ejercicio de la alfombra, pero ahí ese ejercicio tenemos que pensar, digamos, de los rollos. ¿A quién le tocó ese ejercicio de lo que está aquí? ¿A nadie? Es que no me acuerdo qué letra es. A mí me llamó mucho la atención, que es el ejercicio del rollo. ¿A nadie le tocó? No sé si es el del punto 4. Sí, porque ahí que el rollo hablar de área, hay que cubrir un área. Exacto. Entonces, ese ejercicio es bastante interesante porque es con área. Exacto, profe. Y digamos, ese ejercicio es muy interesante. Digamos, a los que, bueno, no sé si ya lo hayan realizado, ahí, por ejemplo, en ese ejercicio me dicen que una persona va a comprar una alfombra, pero que el rollo tiene ciertas características, ¿cierto? De ancho tanto, el tapete. Entonces yo ese ejercicio tengo que saber qué es el área. Tengo que hacer que un rollo tiene tanto de área, ¿cierto? Y resolver los rollos por área. Entonces ustedes tienen que mirar en sus enunciados también una forma de cómo resolver esos ejercicios. ¿Listo? Entonces, el mismo enunciado les va a decir a ustedes, digamos, si suman, si restan, en algunos van a pensar, porque el que le tocó ese ejercicio del rollo va a pensar, pero oye, ¿cómo? Si yo tengo 1,5 de ancho, 2 de largo, me piden 4 metros de largo y 6 de ancho, ¿cierto? Entonces, ¿yo cómo relaciono eso? Pues lo primero, si es una alfombra, yo sé que eso es un cuadrado y ese cuadrado tengo el área, ¿cierto? Base por altura y relaciono entonces rollo por área. ¿Listo? A los que les tocó esa letra que no sé la verdad cuál es, si es la D, no me acuerdo. Entonces, ustedes van a encontrarse en este punto 4 diversos ejercicios donde tienen que hacer diversos tipos de razonamiento matemático. Sumar, restar, mirar el porcentaje, mirar esas relaciones y saber responder a la pregunta problema, de acuerdo al enunciado que tengan y los valores que presenten. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, señora. Yo creo que, digamos, No, tutora. listo, esta tarea, digamos, es sencilla. Es Por, sencilla. Sí. De las tareas que hemos realizado, la más sencilla, pues, es esta. Sí, digamos, sí, porque en la anterior ustedes te hicieron encuesta, mejor dicho, ¿qué me hicieron? Aquí no hay video, listo. Entonces, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? Estos puntos, estos 4 puntos, y el punto 5, que es ese resumen, ¿cierto? Del link de grabación. Recuerden que ustedes para ese punto tienen que mostrar quién fue la persona que hizo, digamos, la conferencia o la charla o el workshop, ¿cierto? Tienen que decir el nombre, tienen que hacer un resumen y ese resumen tiene de 200 a 300 palabras, profe, de mínimo, no me acuerdo. Ah, no tengo el resumen. Tú tienes ahí la guía. ¿Ustedes tienen la guía? ¿Alguien que me colabore? Sí, tendría que salirme de aquí para mirarla. Sí, espérate, yo la miro acá también y tengo el celular descargado, el celular. Ven, ya miro acá. Tutora, yo tengo una pregunta
yo hice mi resumen y lo envié por mensaje interno. ¿Había que montarlo en el foro para que me lo revisaran o No, está si bien así tú, como lo envié? no, así está bien, digamos, sí, porque, ajá, y a veces el foro se presta para que algunas personas se copien. Y más que es un punto que, ajá, yo no, ¿cómo le voy a decir yo a otra persona? Oye, ¿cómo le digo yo a alguien, ve, te llamó la atención igual a otra persona ese foro? Si entre gustos no hay disgusto, ¿cierto? Sí. Entonces ahí se queda como, ¿cómo voy a decir, oye, te copiaste? No, hay mis evidencias. Él me puede decir, ay, profe, ¿qué culpa tengo yo que ella y yo tengamos el mismo gusto? Así es. Entonces, sí, a veces, ya una estudiante mía me lo mandó por correo, pero uno también dice, oye, pues, pero bueno, a veces casos ocurren. Pero tranquila si lo mandaste por interno. Estoy buscando aquí, digamos, la foto, profe, donde está eso. Creo que es el evento. ¿No te lo Bueno, tienes? La el del complemento de la tarea. Sí, señor. A mí se me Ok, perdió acá. ya lo busco por acá, pero vamos a terminar aquí entonces para que... Listo. Entonces, digamos, hasta aquí, digamos, es nuestro CIPAS. Si tienen alguna duda, alguna pregunta de los ejercicios que ustedes estén realizando, la idea es que el próximo CIPAS, digamos, resolvamos como dudas generales. No sé, digamos, que más quieran ustedes comentar, decir, si alguna duda tienen alguna duda puntual, pues de estos 4 ejercicios. Ustedes dirán. Si alguien quiere decir, ya lo encontré, digamos, es nombre del evento, nombre del expositor. Recuerden que hay eventos que duran 6 horas, 5 horas. Ustedes solamente van a escoger uno, ¿ok? De esas 6 horas, el que habló 1 hora, que a ustedes les llamó la atención. ¿Cuál fue el objetivo de ese evento? ¿Cierto? Recuerden que esos objetivos hay específicos y generales, que ustedes pueden hablar uno de forma general. El aprendizaje que usted obtuvo, ¿listo? Entonces recuerden que un resumen no es decir, bueno, todo lo que la persona, transcribir todo lo que la persona, ¿cierto?, hizo en su conferencia. Es también ustedes también decir, oye, de todo lo que esa persona habló, si por ejemplo se habló de inteligencia artificial, también tú qué pudiste aprender con todo lo que él dijo. Y al final, en un resumen, tú también puedes colocar tu toque personal, ¿cierto? Decir, oye, a mí me llamó mucho la atención esto, por esto y esto y esto. Creo que es un tema muy interesante, creo que es un tema del futuro, tiene sus pros y sus contras, y ustedes también pueden en un resumen hacer una parte argumentativa, ¿no? Y en este resumen, ojo, va de mínimo 200 palabras, máximo 300, y eso es importante que tengan en cuenta, y adicionar 3 pantallazos, ¿cierto?, de las partes que a ustedes más les llamó la atención o que diga, bueno, la persona sí vio el video. ¿Listo? Entonces, digamos, eso es importante. Los 4 puntos, ustedes entregan 4 puntos, tienen apenas 80, se hacen todo bien. Con este punto del resumen del link, de los links que se envió, completarían los 100 puntos para la actividad. ¿Listo? Y pues ya esa tarea pues se entregaría para el 31 de diciembre. Tratemos de hacerla antes. Miren que ya viene novena. Algunos están en cierre digamos, de fin de año en las empresas. Sé que es complicado hacer esos informes y toda esa parte que si algunos trabajan, tratemos de hacer esa tarea lo más antes posible, de subir todos esos avances al foro para que ya el 31 de diciembre pues demos un feliz año sin deber tareas de pensamiento lógico matemático. Y ya solamente en enero es hacer la tarea 4, ¿cierto, profe? Responder ese cuestionario y con el nombre de Dios, pues ustedes sacar satisfactorio este curso. ¿Listo? Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Todos ya llenaron la asistencia o algunos, o ya estamos en cuantificador universal afirmativo o en existencial afirmativo. Tengo una duda, la asistencia era donde había como un taller. ¿Un taller? Uy, La asistencia. no. No, Uy, No la he llenado. la no. asistencia es una forma que se compartió en el chat.
que dice Desde- CIPAS 1, tarea 3. El profe lo envió. Ah, mira, para ver cómo va eso. Ajá, mira, aquí está. Aquí hay Zavala, Duarte, Neighbor. Neighbor está. Hay 17 personas, 15 estudiantes son de Lenca, uno es en Sonnavar, Y otro tutora, dice, Disculpa, Carolina, qué pena. es que yo no tengo habilitado el chat. No No. sé por qué. Carolina, mira, es que algunos tienen, otros no. Carolina, ¿tú eres eres mía o del profe? El Carolina, profe, del de profe. contaduría del profe. Ah, Sí. sí, que ya no. Entonces, ya, bueno, profe, mándale, porfa, sí, para. tú estás en el grupo de Team, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno. Ya te lo coloco ahí para que coloquen te lo mando a ti. Y si quieres escribe para mandártelo a ti nada más porque después los otros chicos lo van a llenar y ellos no estudiaron. Ya te Listo. lo copio, me escribes enseguida para mandar. ¿Tú eres tu nombre? Castaño, Carolina. Castaño Carolina, ok. Listo, ya te lo voy a colocar aquí. Ah, yo te la mando ahorita en la forma. Vamos a colocártela ahí. Ya te la envié. Digamos, la próxima vez que nos veamos va a ser el próximo CIPA o en enero, ¿no, profe? Para los POC. Ah, bueno, o sea, aquí hay Es para alguien el de. POC. O sea, nosotros la Sí. próxima semana vamos a hacer el cierre de los IPAs de la tarea 3. Ujú. Vamos a hacer unos ejercicios ya específicos para desarrollar lo que sería el punto 4, porque ya pienso que los primeros 3 puntos están bien. El que quiera reforzar un poquito de lo que están acá, porque yo veo que bastantes estudiantes han enviado ya los 4 ejercicios ya casi Sí, resueltos, solamente le falta es el complemento. Pero de todas maneras, pues cualquier inquietud, pues entonces el día miércoles de la próxima semana estaremos aquí, pues atendiendo todas sus inquietudes. La idea es que aprovechemos hoy que estamos acá y si tienen alguna inquietud con lo que han venido realizando, pues lo expresan aquí y aquí mismo pues se les resuelve el resolvemos. problema. Sí. Sí, también quiero, esto parece un anuncios finales, un anuncio final muy importante. A los que no han entregado la tarea número 2, por favor, hay plazo hasta el 17. ¿Listo? Es importante que hagamos estas tareas y digamos con este proceso, yo entiendo que somos de primera matrícula, pero el proceso de aprendizaje autónomo también da, digamos, a que aprendamos a planificar y tengamos esa responsabilidad de entregar a tiempo. Digamos, como ustedes son de primera matrícula, se ha sido flexible y algunos no saben manejar la plataforma, pero ya en sus próximos semestres, si ustedes no entregan sus tareas, los tiempos digamos, para entrega van a ser más reducidos. Entonces, desde ahora, pues aprendamos a entregar las tareas en los tiempos que es. Yo sé que tenemos algunos inconvenientes de conectividad, pero hagamos con todo el esfuerzo pues, para cumplir. Digamos, los espacios están en estos CIPAS, los foros, para que por favor entreguen entonces su tarea. Para los que no entregaron, digamos, la tarea 2 por problemas de conexión, porque el problema de este que hemos tenido en el curso es que algunas personas nunca han entrado a la plataforma, ¿no, profe? Y claro, es que inclusive en el mismo grupo de Teams, muchos estudiantes me he dado cuenta que No saben que no están existe. manejando y prefieren utilizar un WhatsApp que un team que es prácticamente de nosotros. Eso nada más es el entorno. Ahí tienes tu contacto directo con el docente y el profesor no te puede dejar por visto. Lo que tú escribas ahí, el docente te lo tiene que contestar. Exacto. No sé por qué no lo utiliza. Ahí- y hay que estar pendiente. Por ejemplo, tuve el caso de una estudiante que me reclamó porque le había puesto 0 en la tarea y ella alegaba que había subido la tarea. Y me tocó mandarle un pantallazo para demostrarle que ella no había subido la tarea. O sea, ella creyó que había subido la tarea, pero hay que estar seguro de lo que está haciendo. Uno tiene que revisar. Es más, cuando tú envías, ahí te aparece tarea entregada para revisión. Si no te aparece eso, entonces quiere decir que tú no has subido el documento. Entonces hay que tener esas. Y son cositas así, son detalles que se les aceptan porque son estudiantes de primera matrícula, pero así como dijo la profesora, tienen que ir mejorando porque en la medida en que avancen, pues las exigencias van a ser
mayores no le van a dar tiempo de que otra vez se abre la plataforma para que entreguen el trabajo. No, eso no va a existir. Ya se les está dando esa oportunidad porque, ajá, como lo dije anteriormente, estudiantes de primera matrícula y no están bien familiarizados con la plataforma. Sí, digamos, entonces para los que no pudieron entregar y algunos que, por ejemplo, ni siquiera han entrado, nunca han entrado al campus virtual, entonces entendemos que algunos, digamos, tienen ese problema de conexión del lugar donde se encuentran, pero tratemos, ¿cierto?, de resolver eso. Entonces, para los que no han entregado esa tarea número 2, sí, hay plazo máximo hasta el 17. No se dejen reunir tanta actividad porque ya viene la tarea número 3. ¿Listo? Ya viene fin de año y nos olvidamos que estamos todavía en pensamiento lógico-matemático, entonces no vamos a dejar ahí tirado el curso. ¿Listo? Los que están aquí antes del 24 tienen que ya tener todas sus tareas en el entorno de evaluación. Yo siempre he dicho que hay una cosa importante y que no se está aprovechando, es que ustedes, el aprendizaje es guiado. Usted en el foro le va diciendo al profesor, vas bien, corrige aquí, que cuando tú quieras terminar el tiempo en la tarea, tienes que tener la tarea en el 100%. No tiene por qué la tarea salirte mal ni nada de esas cosas. Hay estudiantes que les da miedo ir trabajando el trabajo en el mismo anexo, que es donde está la rúbrica, y el docente eso te lo va a calificar. Entonces trata de colocar lo que vas haciendo ahí para que el docente te vaya diciendo esto está malo, corrige esto, y que sea un trabajo pero bien hecho y que vas a subir para obtener la máxima nota. Eso no le está ocurriendo a muchos estudiantes, entonces esa parte hay que mejorarla. Sí. Entonces, bueno, si ya, digamos, no tienen más nada, digamos, alguna duda o algo, entonces damos pues por terminado pues este CIPAS. Espero pues que ya esta semana tengan pues, terminada, digamos, la mayor parte de esta tarea. Y, digamos, estén pendientes de sus CIPAS de primera matrícula. Recuerden que estos CIPAS también dan puntos. Esos CIPAS de primera matrícula son los que dan puntos, que en su plataforma les va a aparecer como B-Learning. CIPAS B-Learning, anteriormente llamado B-Learning, ahora se llaman primera matrícula y son los que dan puntos. Entonces, profe, damos ya las buenas noches. No sé si ya hay campeón en Colombia, del fútbol colombiano. Ahora mismo la serie está empatada, va 1-0 ganando el Medellín. Imagínate, bro. Se van a penalti. Híjole, profe. Bueno, entonces buenas noches a todos y todas, y que pasen una feliz noche y que Dios los bendiga. Nos vemos entonces el próximo miércoles en nuestros CIPAS de curso. Muchas gracias. Feliz noche. Que pasen Feliz buenas noche. noches. Nosotros nos quedamos a hacer el informe, profe. Nosotros sí nos quedamos aquí. Vamos a ver que alguien me está escribiendo para aquí. Vamos a mirar para aquí. Gracias, feliz noche. Angie Caterina, reunión me está escribiendo. Ok, buenas noches. Ahí está Briseida, Liet, siempre están activas en el foro. Sí, estos chicos que están aquí pues. son los que están pilosos en el foro que no me dejan dormir. Ya son. Y ahorita yo en la tarde contesté como 17 foros y dejé eso ahí un ratito, cuando regresé ya tenía 7. Sí, yo estaba mañanita revisé, pero aquí yo me acuerdo los nombres porque son de las que más me escriben. Mira, está Eliet, Briseida, esta Angie Seri no está conectada, pero ella también me escribe. Angie está de buena hora también, el señor Carlos Arturo, también el señor Carlos que está ahorita, también son los primeros que me mandan las tareas. Uno ya uno entre 180 no se acuerda ya de esos nombres, los muchachos, no, profe. No, y fíjate que a ti en los CIPAS pues te asisten más alumnos. Sí, profe, o sea, a mí me y yo, asisten a CIPAS, me asisten a todo, pero yo no sé por qué no me entregan tareas, profe. y yo sí les mando información para que asistan a los CIPAS y no mandan información, no asisten, pero sí son Sí. cumplidos de los foros. Fíjate, yo tengo, ahorita estaba mirando, estoy en el 60 y qué, 60 y pico por ciento, ya tengo por aquí. Nada, yo no, yo estoy en el Estoy en el 61, está viendo la pantalla, 61 puntos. Aquí tengo los chicos que han entregado la tarea, mira. La tarea 0, la tarea 1 y la tarea 2 que estamos por aquí.
Entonces, a estos chicos los estoy llamando, bueno, a Carlos ya lo llamé, me contestó que sí, fue que tuve inconveniente, o sea, él va a mandar la tarea. No lo chuleo, cuando lo chuleé pasé el 61.71. Y hay otros que los llamo y no contestan. Ahorita llamo una y me dice que ese no es el teléfono de la persona que contestó. O sea, es complicado. Por mucho que uno quiera, pues, tratar de, ¿cómo es que de ayudarlo? Porque es una forma de ayudarlo, No, profe. Yo tengo muchos que no, y a mí, cuidado, Manu, yo tengo muchos que creo que son de pueblito, de mucha zona rural. sí, Sí. O sea, imagínate, entonces a mí me entregó el 50.5%. imagínate. Y entonces, bueno, esperemos que de aquí al 17, que sería un Ay, nuevo placito, no, yo suba algo. Pero envié yo no creo que eso suba mucho. tampoco. Porque Yo él, escribí, profe, yo escribo, bueno, pero también a mí influye mucho la región. Y claro, a mí me tocó, ay, digamos, vamos a apagar la grabación. y vamos a suspender la grabación. Y a mí me tocó, digamos,